En Notimundo Estelar. Información inmediata. En el quinto día del conflicto entre Israel e Irán, los misiles lanzados por Irán activaron las alarmas antiaéreas en el sur de Israel, marcando el 10º ataque desde el pasado 13 de junio. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Carlos Estarellas, analista internacional. Doctor Estarellas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está, María del Carmen? Muchas gracias por la entrevista. Doctor Estarellas, escala pues el conflicto en Medio Oriente y por supuesto hay alerta mundial por esta situación. Es una oleada de misiles entre ambos países y nos hace preguntarnos hasta dónde puede llegar este conflicto. ¿Pueden tal vez otros países involucrarse hasta el punto de que se desencadene una guerra mundial? Sí, bueno, este conflicto tiene causas y concausas porque inicialmente Irán e Israel tenían una relación normal cuando estaba el Shah de Irán. Es a raíz del gobierno de los ayatolás que se genera toda esta situación. En el fondo está el problema Israel-Palestino, que siempre ha sido el pretexto para el conflicto en la región. Y contestándole directamente a su pregunta, yo aspiro que los intereses de los otros estados no lleven a una guerra mundial. Por ejemplo, China, que es una potencia, yo no creo que vaya a meterse en un conflicto como este porque tiene grandes intereses económicos. Quizás esos intereses eviten que vayamos a un conflicto que se haga mucho mayor. Ahora, China se ha desenmarcado un poco de este tema, sin embargo vemos la postura de Estados Unidos que de hecho hizo ya una advertencia en contra del líder supremo iraní y dijo de cierta forma que lo tiene ubicado y que es un objetivo fácil, que por el momento no va a hacer nada, pero de alguna manera se podría entender como una amenaza real. Sí, a mí me parece una declaración desatinada y que es una amenaza real, como usted lo señala. ¿Por qué es una declaración desatinada? Porque si va a tomar alguna acción militar no debió haberlo hecho público como lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que lo ideal sería que este conflicto termine lo más rápido posible. Ahora, bueno, desatinado, por supuesto, es el presidente Donald Trump y no podemos tampoco esperar mucho más. Ya hemos visto las declaraciones que siempre hace y de hecho ya dijo que podría llegar a involucrarse en este conflicto. Sin embargo, por otro lado, Rusia, que hace pocos días firmó algún tipo de acuerdo, un tratado de asociación estratégica con Irán, no parece querer involucrarse. De hecho, su ministro de Exteriores se pronunció y más bien hizo un llamado a llegar a alguna negociación, a poder poner una pausa en esta situación. Sí, eso es positivo, la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, señalando que no va a apoyar, digamos, este conflicto ni va a apoyar a Irán. Eso me parece, digamos, una pequeña esperanza y ojalá sea así. Ahora, entre los antecedentes, acuérdese usted que en la primera administración del presidente Trump, Estados Unidos se retiró justamente de esta convención de que no existan, digamos, de la prohibición de armas nucleares. Y eso fue el pretexto de Irán para ingresar más aún a estas pruebas y a estas armas nucleares.
De hecho, fue justamente el Tratado de Viena del 2015 en el que después de esto se comprometía Irán a que se realizaran algunas revisiones periódicas de cómo se estaban utilizando estas instalaciones que supuestamente se deberían destinar únicamente para energía. Sin embargo, luego de la salida de Estados Unidos, pues fue una carta abierta para Irán. Así es, totalmente de acuerdo a lo que usted señala. Con el 2015, el Tratado de Viena y la salida de Estados Unidos en el gobierno de Trump, en su primera administración, fue un grave error que dio pauta a lo que Irán hoy, digamos, está haciendo. Yo aspiro que, el sentido común esté en los estados, porque una confrontación de tal magnitud no le hace bien a la civilización. Solo podemos señalar en este poco tiempo la invasión de Rusia, que ha sido, digamos, terrible. Ucrania, claro. Ucrania, el conflicto entre India, que ha estado manteniendo India, y ahora este conflicto bélico entre Israel e Irán. Ahora, doctor Estarellas, ¿se justificaría de alguna manera, no digo en la magnitud en la que se ha dado este ataque sin precedentes de Israel hacia Irán, pero esto que ellos supuestamente tienen información certera de que pues Irán se está yendo más allá de los objetivos de generación eléctrica con estas instalaciones nucleares, sino que lo que están haciendo es enriqueciendo uranio, que están procurando pues obviamente equiparse con armas nucleares? Mire, lo peor es lo que está haciendo Irán, equipándose con armas nucleares. Esto debió haber sido repudiado, digamos, y debió haber existido una actuación de la Organización de las Naciones Unidas y en general de la comunidad internacional para prohibir estas armas nucleares, estas armas químicas. Lamentablemente no lo han hecho, y lo hace Israel por lo cerca que están. Es por el temor de Israel de que esas armas químicas de Irán sean utilizadas en contra de Israel. Por eso es la actuación de Israel en este momento. Pero entonces, ¿se justificaría de alguna manera? No, yo no hablaría de una justificación. En algún momento señalaban que ellos estaban haciendo el trabajo sucio. Este tipo de trabajo no se le puede dar a cualquiera, o cualquier estado puede actuar. Debió de haber sido la comunidad internacional la que actúe y obviamente tome acciones por la actitud de Irán y las Naciones Unidas. Como no ha actuado la comunidad internacional y ante la amenaza que tiene Israel por estar cerca, ha actuado, ¿no? Pero eso se puede ir de las manos y se podría haber desencadenado en algo mucho mayor que nadie quiere, porque sería el exterminio de una civilización. Ahora, en este punto, viendo lo que está ocurriendo, ¿podríamos esperar tal vez una solución negociada entre ambos países de alguna manera? Porque pareciera que con estas intenciones que se tienen por parte de Israel, por parte específicamente de Benjamín Netanyahu, es que si no se desactiva el programa nuclear iraní, pues él no va a parar hasta que eso por lo menos le suceda. María del Carmen, puede desactivarse el programa de las armas químicas, el programa militar iraní, pero el telón de fondo o el pretexto en la región es que no se llegan a acuerdos entre Israel y Palestina por los territorios, que fue generado por la Organización de Naciones Unidas cuando le dio el territorio a Israel. Mientras no exista una negociación, no se entre a conversar, la región será siempre una región conflictiva donde en cualquier momento pueden salir de ese escenario y generar
escenarios muy difíciles para toda la humanidad. Pero se pueden ver visos de solución ante esta problemática, porque eso más bien se ve mucho más complejo. Bueno, con el presidente Clinton se logró unos diálogos muy interesantes entre Israel y Palestina. Lamentablemente después fueron desconocidos, pero mientras no exista ese tipo de diálogo, mientras la comunidad internacional no apoye que se den, esta región tendrá el pretexto de lo de Palestina, o ese será el telón de fondo para que se genere más conflictos y quizás en un momento dado se descontrole toda esta situación. Bueno, más descontrol del que hay en la actualidad, difícil. No vemos que la comunidad internacional tampoco participe mucho en tratar de llegar a un acuerdo, en tratar de detener lo que está ocurriendo en estos momentos. Es lo lamentable, María del Carmen, que la comunidad internacional fracase para poder llegar a acuerdos mínimos, y no solo en el asunto, en el problema actual, sino también en lo de Rusia y Ucrania. Y el estar atado a la Organización de las Naciones Unidas para poder precautelar la paz, que debe ser en el aspecto preventivo, no en el aspecto resolutivo, como en este momento hay el conflicto entre Israel e Irán. Pero ¿cómo deberían actuar entonces, doctor Estarellas? ¿Qué debería hacerse? Bueno, debería haber presión por parte de la comunidad internacional. En el caso de Irán, hace mucho tiempo ya se denunció de estas actividades, entonces debió de haber actuado o sancionado la comunidad internacional. Si ha demorado y el resultado ha sido esta conflagración entre Israel e Irán. Y en los otros casos el problema es que las Naciones Unidas tienen un Consejo de Seguridad, que fueron los 5 estados que ganaron la guerra, que tienen un derecho que es el derecho al veto, que impide que las Naciones Unidas intervenga y precautele la paz. Vuelvo a repetir, eso lo limita. Aspecto preventivo, eso lo limita. Ese es un gran error que lo conoce todo el mundo, lo conocen todos los estados, y sin embargo no lo corrigen. Esta situación, por supuesto, también afecta a nuestros países. Bueno, ya estamos viendo el aumento del precio del petróleo. ¿Hasta qué punto puede llegar a afectarnos si es que no se logra detener la situación como está avanzando? Estamos viendo que, por ejemplo, ya hay explosiones en Jerusalén, en Tel Aviv. Es decir, antes no se había registrado algo de tal magnitud. Claro, el mundo actual es un mundo, María del Carmen, interconectado, globalizado, por lo tanto nos afecta todo lo que ocurra. Irán es un estado muy rico en petróleo y en gas, entonces eso es lo preocupante, ¿no es verdad? Entonces, ahora, las reacciones que se han dado en los estados que están cerca, pero como comentábamos al principio de la entrevista, las potencias como China o como Rusia, por los intereses que tienen, no han intervenido, porque hubiera sido peor la intervención de otras potencias, lo cual generaría que el conflicto se haga mucho mayor. ¿Más aliados podría llegar a tener Israel en este caso? Sí, pienso que sí, por el hecho de que se ha comprobado que Irán está haciendo armas químicas y eso obviamente lleva a que Israel tenga más aliados. Bien, me quedo con eso entonces. Gracias, doctor Carlos Estarellas, analista internacional, por habernos acompañado en este espacio y revisar un poco qué es lo que puede ocurrir en esta guerra, en este ataque que se está dando, se está intensificando en los últimos días entre ambos países y que por supuesto genera preocupación a nivel mundial de que no vaya a pasar a mayores la tan temida Tercera Guerra Mundial. Doctor Estarellas, nuevamente gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted por la entrevista, muy gentil.
Noticias, entrevistas, análisis e